Ok, vamos por el módulo 5, semana 3, y el tema de esta semana es aditivos. Vamos a conocer durante la clase de hoy qué es un aditivo alimentario, por qué son necesarios en los alimentos y las distintas funciones que tienen, conocer los tipos de aditivos, cuáles son sus funciones, conocer sobre la toxicidad que pueden presentar y explicar algunas regulaciones existentes. Los aditivos alimentarios comenzaron con la incorporación de sustancias a los productos alimenticios, aunque de forma accidental inicialmente, posiblemente tenga sus orígenes en el Paleolítico. La exposición de los alimentos al humo procedente del fuego favorecía su conservación. Posteriormente, en el Neolítico, cuando el hombre desarrolla la agricultura y la ganadería, se ve obligado a manipular los alimentos con el fin de que resulten más apetecibles o que se conserven mejor. Con el primer objetivo se utilizaron entre otros el azafrán, la cochinilla, y con el segundo se recurrió a la sal y la vinagre. Ok, tenemos que el ahumado en el Paleolítico es el primer ejemplo de conservación química que era de forma accidental. Porque, ¿Por qué? Porque el humo contiene fenoles, contiene formaldehídos y ácidos orgánicos que actúan como bactericidas naturales, o sea que matan las bacterias y así reducían la carga microbiana que estaba en la superficie de la carne. Más adelante, ya en el Neolítico, cuando se empezaron a cultivar y a criar los animales, apareció la sal y el vinagre. La sal viene a reducir el AW del alimento, ¿verdad? Ya lo hemos visto anteriormente, de que el AW es la accesibilidad al agua que tienen. Entonces, que un alimento esté conservado con sal reduce la cantidad de agua disponible para que las bacterias se reproduzcan. Esto es más o menos de un umbral de 0,85, teniendo que es 1 es máxima humedad, ya un AW menor a 0,85, la mayoría de las bacterias patógenas dejan de crecer. El vinagre viene a bajar niveles del pH, donde los microorganismos no sobreviven. Y eso es importantísimo porque esos dos principios, contra el AW y contra el pH, siguen siendo pilares aún de la conservación moderna. Y con esta diapositiva, podemos recordar que si alguien dice que los aditivos son un invento moderno, hay que recordarles que ya tenemos más de 10.000 años utilizando distintos aditivos para los alimentos. Los aditivos alimentarios, con la revolución industrial, los alimentos necesitan viajar del campo a las ciudades y eso significa que necesitan que duren más. Pero en esa época no había regulación alguna. Ahí los fabricantes añadían lo que les diera la gana. Se añadía alumbre al pan para hacerlo más blanco, sales de cobre a los pepinillos para que se vieran más verde o incluso hasta plomo a los caramelos para darles color. Hasta formaldehído se le echaba la leche para que no se cortara. En esa etapa se conoce como la era de la adulteración y es importante entenderla porque a partir de ahí, a partir de esa era, es que nacen las leyes de protección al consumidor que conocemos hoy. Por ejemplo, en 1860 el Parlamento británico aprobó la primera ley en contra de la adulteración de los alimentos. Después, en 1906, eso pasó en Estados Unidos. Vamos a tener cuatro categorías principales de aditivos según su origen. Primero, los de origen natural o vegetal, como los espesantes de semillas, como la goma aguar, las pectinas a base de frutas, y los compuestos sacados de algas marinas. Después están los que son idénticos al natural. ¿Qué quiere decir eso? Que se fabrican por síntesis química, pero que tienen exactamente la misma estructura molecular, que son exactamente iguales. Usted viéndolos en un microscopio no puede diferenciar las dos estructuras químicas. Por ejemplo, el ácido absórbico, la vitamina C, si yo la obtengo de un limón es natural, pero si yo la fabrico,
en un reactor es exactamente la misma, el mismo compuesto químico que es idéntico al natural. Químicamente son indistinguibles, pero ¿cuál es la diferencia? Que el costo y la escala de producción eh, son más fáciles y hacen más baratas los productos de fabricación en el laboratorio que los extractos naturales. Después están los modificadores, que se parte inicialmente de una sustancia natural y se le cambia la estructura para mejorar sus propiedades tecnológicas. Por ejemplo, los almidones modificados son un ejemplo, resisten la congelación, el calor y la acidez mucho mejor que la maicena común. Y después tenemos a los artificiales, que no existen en la naturaleza, son creaciones de laboratorio. Colorantes como la tartracina o edulcorantes como la sucralosa entran aquí en esta categoría. Y ahora, ¿por qué importa esta clasificación? Bueno, porque el consumidor actual exige etiquetas limpias y la tendencia mundial es hacia los aditivos más naturales y hacia la reducción de aditivos. Eso no significa que los artificiales sean peligrosos, significa que el mercado los rechaza más por una cuestión de percepción. Tenemos el Codex Alimentarius, que la Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la FAO y por la Organización Mundial de la Salud para desarrollar normas alimenticias, reglamentos y otros textos relacionados, tales como códigos de prácticas bajo el programa conjunto FAO y la OMS de normas alimentarias. Las materias principales de este programa son la protección de la salud de los consumidores, asegurar unas prácticas de comercio claras y promocionar la coordinación de todas las normas alimenticias acordadas por las organizaciones gubernamentales y las no gubernamentales. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto y por qué nos importa aquí en Costa Rica? Bueno, primero porque aquí nos basamos en la norma que es el Reglamento Técnico Centroamericano para Aditivos Alimentarios y este está basado directamente en el Códex. El Códex es el origen de esto. Además, la Organización Mundial del Comercio utiliza el Códex como referencia para resolver disputas comerciales entre los países. Por ejemplo, si Costa Rica quiere exportar una salsa a Europa y la Unión Europea la rechaza porque tiene un conservante que ellos no permiten, si ese conservante está aprobado por el Códex, Costa Rica tiene las bases legales para reclamar ante la Organización Mundial del Comercio. Con esto vemos que el Códex no solamente es la parte científica de los datos, sino que también ayuda a la parte de comercio internacional. Actualmente el Códex tiene más de 190 países miembros y sus normas cubren desde los límites máximos residuales de plaguicidas hasta especificaciones de identidad y pureza en cada uno de los aditivos. Ok, vamos a ver la definición de aditivo alimentario. Esto se conoce como cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento, ni tampoco se utiliza como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo y cuya adición intencionada al alimento con fines tecnológicos, incluidos los organolépticos, en sus fases de fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte directa o indirectamente por sí o por sus subproductos en un componente del alimento o un elemento que afecte sus características. Está un poquito complicado eso, pero ya lo vamos a ver por partes. Esta definición no incluye contaminantes o sustancias añadidas al alimento para manejar o mejorar las cualidades nutricionales. Ok, vamos a ver las palabras más clave. Primero, que esto no se consume normalmente como alimento. Eso va a excluir ingredientes como la harina, el azúcar o la sal, que sí se consumen como alimentos por sí solos. Segundo, tenemos adición intencionada. Eso es importante, porque si una sustancia llega al alimento por accidente, como un residuo de un detergente o una partícula de lubricante de una máquina,
Eso es un contaminante, eso no es un aditivo. Después, para fines tecnológicos, el propósito de un aditivo debe ser tecnológico, o sea, conservar, colorear, espesar, acidificar. Si el propósito es nutricional, como el hierro que se añade a la harina, eso es fortificación, no un aditivo. El otro punto es en cualquier fase, desde la fabricación hasta el almacenamiento. Eso significa que si un aditivo se agrega durante el transporte, por ejemplo, como un gas inerte en el empaque, también cuenta. Y quinto, que directa o indirectamente. Eso quiere decir que si el aditivo genera un subproducto que quede en el alimento, ese subproducto también se considera parte del aditivo. Espero que con eso les haya quedado más clara la definición porque es densa. Aquí tenemos los coayudantes de elaboración. Es una sustancia o materia excluidos aparatos, utensilios que no se consume como ingrediente alimenticio por sí misma y que se emplea intencionalmente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes para lograr alguna finalidad durante el tratamiento o la elaboración, pudiendo dar lugar a la presencia no intencionada pero inevitable de residuos o derivados en el producto final. Un coayudante de la elaboración no es un aditivo, aunque se use intencionalmente en el proceso. Aquí hay que ver que la diferencia clave es que el coayudante no permanece en el producto de forma funcional. Se usa durante el proceso y luego desaparece o quedan cantidades insignificantes que no tienen ningún efecto. Por ejemplo, el carbón activo que se usa para clarificar jugos de frutas filtra las partículas y luego se retira. El aceite desmoldante que se aplica en los moldes de panadería facilita que el pan salga del molde, pero no forma parte directa del pan. Las enzimas que se utilizan en cervecería para convertir almidones en azúcares y que luego se inactivan con el calor son ejemplos de coadyuvantes en la elaboración. ¿Y por qué eso importa? Bueno, porque los coadyuvantes no necesitan declararse en la etiqueta, a diferencia de los aditivos que sí deben aparecer en la etiqueta con el nombre y con el número INS y su función tecnológica, qué es lo que hacen. Aquí hay que tener la salvedad que si un coadyuvante deja residuos que podrían causar alergias, como una enzima derivada del trigo, sí debe declararse como un alérgeno. Tenemos los aditivos alimentarios, que el uso generalizado de la industria alimentaria actualmente hace que este tipo de sustancias obliga a establecer mecanismos de control que regulen su correcta utilización y verifiquen sus resultados. Para que una sustancia sea admitida como aditivo, debe estar bien caracterizada químicamente y debe superar los controles toxicológicos establecidos por parte de los correspondientes organismos sanitarios. Asimismo, debe mostrarse su necesidad de tal modo que su uso suponga ventajas tecnológicas y beneficios para el consumidor. Aquí tenemos las tres condiciones que debe cumplir cualquier sustancia para ser aprobada como aditivo alimentario. Y las tres son obligatorias, no son opcionales. Está la caracterización química completa. Eso significa que debemos conocer su forma molecular, su pureza mínima, sus impurezas permitidas y sus métodos de análisis. Ahí el Codex publica las especificaciones de identidad y pureza para cada aditivo. Si un proveedor les ofrece un aditivo sin ficha técnica con esos datos, bueno, hay que rechazarlo. Necesitamos toda esa información. Después, que supere los controles toxicológicos. Aquí entran estudios que vamos a ver ahora más adelante, de toxicidad aguda, subaguda, de crónica, de teratogénesis, de carcinogénesis y de mutagénesis. Esos también los realiza un comité mixto de la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Y otro punto, el último, es la necesidad tecnológica. No basta con que sea seguro, tiene que haber una razón de ser. ¿De qué sirve añadir un colorante si no va a mejorar la aceptación del consumidor? ¿De qué sirve un conservante si el producto ya
está estable por su proceso térmico. Y además, que es muy importante, es que está prohibido utilizar aditivos para enmascarar defectos de calidad o para engañar al consumidor. Si la carne está en descomposición, bueno, ningún conservante ni ningún colorante va a arreglar eso. Eso es fraude. Vamos a ver estas funciones, que es asegurar la seguridad y la inocuidad de los alimentos, contribuir a la conservación, hacer posible la disponibilidad de alimentos fuera de temporada, potenciar la aceptación del consumidor, facilitar la preparación del alimento y hacer apetecibles y atractivos los alimentos. Aquí las funciones están enumeradas desde lo más crítico, que es la seguridad e inocuidad, hasta lo más comercial, hacer los alimentos atractivos. Y un conservante como el nitrito de sodio en embutidos es una cuestión fundamental, es de vida o muerte. ¿Por qué? Porque evita el crecimiento de la Clostridium botulismum, que es una toxina letal. Eso es inocuidad. Pero un colorante en una bebida gaseosa es una cuestión de mercadeo. El consumidor espera que la bebida sea anaranjada. Si mi Fanta naranja viene transparente, bueno, no es mi Fanta naranja, ¿verdad? El Codex clasifica los aditivos en 28 clases funcionales, según su funcionalidad tecnológica, y asignado el sistema de numeración del International Numbering System, INS, a cada aditivo alimentario. Cada aditivo alimentario tiene un número INS asignado. ¿Y por qué necesitamos un sistema numérico? Bueno, porque el nombre químico puede variar en el idioma o con la marca comercial, pero ese número INS es único y es universal. El ácido absórbico, por ejemplo, que es el vinagre, siempre es INS 300, ya sea aquí, en China, en Berlín, cualquier lado. En Europa, por ejemplo, le anteponen la letra E y queda como E300. En Centroamérica utilizamos directamente el INS sin la E. Y hay que tener en cuenta que un mismo aditivo puede pertenecer a varias clases funcionales según el uso que se le da a un alimento en específico. En la etiqueta debe declarar la función específica que cumple ese producto en particular, seguida del nombre o del número de INS. Bueno, aquí tenemos una clasificación general de los aditivos por categoría, como colorantes, conservantes, antioxidantes, reguladores de pH, agentes que actúan sobre la textura, como los estabilizantes, espesantes, gelificantes, emulsionantes, correctores de acidez, potenciadores de sabor, agentes de recubrimiento, gases de envasado, enzimas, edulcorantes, almidones modificados. Aquí vemos esto organizado en categorías separadas y ordenadas, pero en la práctica industrial muchos de los aditivos son polifuncionales. Eso quiere decir que tienen varias funciones. Por ejemplo, la lecitina de soya actúa como emulsionante, pero también tiene propiedades antioxidantes. El ácido cítrico es acidulante, pero también es antioxidante. Y también es quelante de metales, todo al mismo tiempo. ¿Cómo lo declaro en la etiqueta? Bueno, con la función principal que cumple en ese producto. Seguridad de los alimentos. Para regular la incorporación de una sustancia a los alimentos son necesarios unas pruebas que aseguren su inocuidad a las dosis idóneas para su uso. Puede definirse la toxicidad de una sustancia como su capacidad para producir efectos nocivos en un organismo vivo. Y esta toxicidad va a depender de factores tales como la dosis, cantidad de sustancia absorbida, frecuencia de administración única o repetida, el grado de toxicidad de la sustancia y el tiempo que se manifiesten los efectos. Hay que tener claro que la dosis hace el veneno. Cualquier cosa puede ser tóxico si se consume en cantidades suficientes. Por ejemplo, si nosotros tomamos 7, 8 litros de agua en muy poco tiempo, puede ser tóxico y nos puede matar. ¿Por qué? Porque
esa cantidad de agua que consumimos comienza a extraer sales de nuestro cuerpo. Ese es un ejemplo. ¿Por qué nos preocupan las concentraciones en los aditivos? Porque son sustancias que no consumimos naturalmente y porque se agregan en los diferentes productos que consumimos todos los días. La dosis, la frecuencia, el grado de toxicidad de la sustancia y el tiempo para que se manifiesten los efectos son factores tóxicos para determinar la toxicidad. El Comité Mixto de FAO y la Organización Mundial de la Salud de Expertos en Aditivos Alimentarios estableció que los aditivos deben someterse a estudios de toxicidad aguda, de corta duración, de crónica, y así como estudios de teratogénesis, carcinogénesis y mutagénesis. Bueno, estos son estudios que se realizan en animales de laboratorio, principalmente en ratas y en ratones, y duran años, ¿verdad? La toxicidad aguda se administra una dosis única y alta. Se observan los efectos en 24 horas. Esto nos dice qué pasa en un escenario de un accidente industrial como un error en la dosificación masiva. Después, los de corta duración. Aquí se administran dosis diarias durante 90 días. Aquí se empiezan a ver efectos ya acumulativos. Y después están las pruebas crónicas o los ensayos crónicos, que se administra durante toda la vida del animal o incluso hasta durante varias generaciones de animales. Y eso es muy importante porque va a reflejar lo que pasa al consumidor que consume ese aditivo todos los días durante mucho tiempo. En estos estudios están los de teratogénesis, que esos evalúan si causa malformaciones fetales. Es crítico para mujeres embarazadas. Han existido casos muy trágicos en la historia de productos que incluyen algún químico en cierta cantidad que resulta causando en malformaciones fetales. Estudios de carcinogénesis que evalúan el potencial de causar cáncer y de mutagénesis que evalúa el daño al ADN, que lo cual podría transmitirse a futuras generaciones. Y estos estudios son millonarios, cuestan mucha plata. Por eso, si un aditivo está probado, podemos confiar en que hay una evidencia robusta de que en esas cantidades es seguro consumir. Para establecer la cantidad máxima de un compuesto que puede consumirse diariamente durante toda la vida, sin que pueda causar un riesgo apreciable para la salud humana, se ha definido la ingesta diaria aceptable. Se le llama como IDA. Y se expresa en miligramos de aditivo por kilogramos de peso corporal. Para su cálculo se toma la dosis que no haya causado ningún efecto toxicológico en la especie animal más sensible y se reduce mediante un factor de seguridad para aplicarlo al uso humano. Normalmente se admite un factor de seguridad de 100, aunque en algunos casos también puede usarse un factor de 1000. La ingesta diaria aceptable se expresa en miligramos de aditivo por kilogramos de peso corporal por día. ¿Y cómo se calcula esto? Se toma la dosis máxima que no produjo ningún efecto adverso observable en el animal más sensible y se divide por un factor de seguridad. Normalmente ese factor es 100. Se asume que el ser humano es 10 veces más sensible que el animal de laboratorio y que dentro de la población humana hay personas que son hasta 10 veces más sensibles que el promedio. Por ejemplo, los niños, los ancianos, personas enfermas o embarazadas. Entonces, ahí se multiplica el factor 10 por 10 y nos da 100. En algunos casos se puede utilizar un factor hasta de 1000 cuando el aditivo tiene una estructura química que se puede parecer a un agente que conozcamos que cause cáncer, por ejemplo. Se tiene aún muchísimo más cuidado. Los aditivos alimentarios
Tienen un papel fundamental a la hora de mantener las cualidades y características de los alimentos que están sometidos a condiciones ambientales como la temperatura, el oxígeno o los microorganismos que pueden modificar su composición original. Y los aditivos alimentarios se clasifican según su función. Vamos a ver la clasificación. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? Ok, continuamos. Tenemos aditivos como los antioxidantes y los conservantes que tienen la función de evitar el deterioro de los alimentos. Tenemos aditivos como los espesantes y gelificantes que buscan modificar la textura. Están los que modifican el sabor y el aroma, que son aromatizantes o saborizantes, resaltadores de sabor, edulcorantes. Están los que modifican el color, como los colorantes, estabilizadores del color. Están los que modifican otras propiedades, como el antiespumante, antiglutinante, los humectantes, reguladoras de acidez, acidulantes, leudantes químicos. Y después están los que sirven para el procesamiento de materias primas, como la inacción de reacciones químicas en la producción de un alimento, y esos son las enzimas. Las enzimas inician o aceleran reacciones, por ejemplo, la renina sirve para coagular la leche y hacer queso. Las amilasas convierten el almidón en azúcares fermentables en la cerveza. Y las proteasas sirven para ablandar la carne. Vamos a tener los antioxidantes, que son aditivos que evitan el deterioro de los alimentos, sustancias que retardan o evitan la oxidación de los alimentos. La oxidación es una reacción en cadena que una vez iniciada continúa hasta la oxidación total de las sustancias sensibles. Como consecuencia aparecen olores y sabores a rancio y se obtienen productos que se pueden ser nocivos para la salud. Los antioxidantes pueden actuar por medio de diferentes mecanismos, como los que detienen la reacción en cadena de oxidación, como los que eliminan el oxígeno atrapado o disuelto en el producto, o que mediante el uso de agentes quelantes se eliminen las trazas de ciertos metales como el cobre o el hierro que facilitan la oxidación. Las funciones y aplicaciones de estos antioxidantes, los más utilizados son el ácido absórbico, el ácido cítrico, en conservas vegetales, mermeladas, los tocoferoles, en alimentos de mayor contenido graso, el BHA, el BHT, en quesos fundidos también, en aceites de semillas y en margarinas. Entre los quelantes más utilizados se encuentran el ácido láctico, el ácido cítrico, el ácido tartárico y el ácido fosfórico y sus derivados. En la práctica, normalmente no se utiliza un único antioxidante, se hace una combinación de antioxidantes. Por ejemplo, el BHA y el BHT juntos protegen mejor las grasas que cada uno por separado, porque tienen mecanismos de función de forma diferente. El BHA es más efectivo en la superficie del alimento y el BHT en la parte interior. Los tocoferoles, que son como la vitamina E, se sacrifican literalmente, se oxidan ellos mismos para salvar el aceite y estos son ideales para productos con imagen natural porque son de origen vegetal. El ácido absórbico o la vitamina ascórbico o la vitamina C actúa como secuestrante de oxígeno y además regenera los tocoferoles ya oxidados, extendiéndoles la vida útil. Y los quelantes en una mayonesa, el hierro del huevo cataliza la oxidación del aceite de soya a una velocidad impresionante. Y sin un quelante como el EDTA o el ácido cítrico que atrape ese hierro, la mayonesa se rancía en cuestión de días, muy rápidamente.
Los conservantes son sustancias que impiden o retardan la descomposición de los alimentos provocada por los microorganismos que se nutren de ellos o por los productos de metabolitos que pueden ser perjudiciales para la salud del consumidor. Un antioxidante va a conservar la calidad evitando la rancidez. Un antioxidante conserva la calidad evitando la rancidez. Un conservante, como el nitrito, por ejemplo, conserva la vida del consumidor previniendo el botulismo. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Los conservantes no van a recuperar un alimento que ya está en malas condiciones. Su función es estrictamente preventiva. Segrega el alimento en buenas condiciones para evitar que se deteriore. Si ya el alimento se comenzó a deteriorar o ya está deteriorado, un conservante no va a revertir este proceso. Eso tienen que tenerlo muy claro. Se pueden distinguir entre agentes bacteriostáticos, que lo que hacen es que impiden la reproducción de las bacterias, pero no necesariamente las matan, como los conservantes químicos. Y se tienen agentes bactericidas, que esos sí las eliminan, como el calor o el cloro. Para evitar los efectos de los microorganismos sobre los alimentos, se emplean métodos físicos como el calentamiento, la deshidratación, la irradiación, la congelación y sustancias que eliminan microorganismos o evitan su proliferación. Algunos alimentos, como frutas, cebollas, ajos, especias, contienen naturalmente sustancias antimicrobianas. Sin embargo, la mayoría de los alimentos carece de ellas y deben agregarse en forma de aditivos. Esto es curioso porque hay una hipótesis de que en las diferentes cocinas que hay a nivel mundial, las cocinas de las partes más polares son como más simples y en cambio las de los trópicos son cocinas que hacen uso de más especias y de ajo y cebolla y condimentos. Y una hipótesis al respecto es que la gente aprendió a utilizar estos productos como conservantes de los alimentos. ¿Por qué? Porque en los lugares más fríos los alimentos se conservan ya naturalmente, solamente porque están a un clima sumamente frío, ya ahí eso va a evitar la proliferación de los microorganismos. Pero nosotros al vivir en el trópico y que tenemos temperaturas eh, ideales en la zona de peligro, los alimentos acá se van a descomponer de una forma mucho más fácil. Entonces, por eso culturalmente se utilizan más especies en la cocina de estas zonas. Aquí vamos a ver esta tabla por encima. Los sulfitos son alérgenos que hay que declararlos de forma obligatoria, aunque son excelentes para evitar que los vegetales secos o el vino se oscurezcan, pueden causar asma en personas sensibles. Tenemos los nitritos, que su función principal es la seguridad contra el botulismo, pero también tienen una función estética indiscutible, que son los responsables del color rosado del curado en el jamón y en las salchichas. Sin ellos, la carne cocida sería gris. Se tienen los benzoatos, que el benzoato tiene una limitación, que es que funciona en medios ácidos, que tiene que tener un pH menor a 4.5. Si se agrega un producto con pH neutro, no va a servir para nada. Y se tienen también los propionatos, que son el estándar en la panificación, porque actúan como contra la bacteria Bacillus mesentericis
que es una bacteria responsable del defecto llamado de la filancia, cuando el pan se pone pegajoso y como con hilos por dentro. Vamos a tener espesantes y gelificantes, que son aditivos que modifican la textura. Son sustancias que aumentan la viscosidad de un alimento. El más utilizado es el almidón de maíz, sus derivados y variantes, como el almidón modificado. Se utilizan también otras sustancias de origen vegetal, como la pectina y otros polímeros modificados. Aquellos espesantes que se utilizan con el objetivo de dar consistencia de gel se denominan agentes gelificantes, y entre ellos está la gelatina. La diferencia técnica entre espesar y gelificar es la estructura molecular. Un espesante aumenta la viscosidad del medio, hace que un líquido fluya de forma más lenta, pero no crea una estructura sólida. Un ejemplo de algo espeso es la salsa de tomate o un champú. Y un gelificante, en cambio, crea una red tridimensional que atrapa el agua y forma un sólido blando, un sólido suave que mantiene su forma. Por ejemplo, el flan, la gelatina o la mermelada. Los espesantes, los más utilizados, además del almidón, son gomas vegetales que tienen gran capacidad de retención de agua. Son obtenidas de resinas y semillas de vegetales o producidas por microorganismos. Se las usa para estabilizar suspensiones de pulpa de frutas en bebidas, postres, helados, en cerveza. Entre ellas está la goma garrofín o tara, la goma arábica, la goma santano. Y en agentes gelificantes, además de la gelatina, está el ácido algínico, que se obtiene a partir de las algas. Se emplea en helados, en conservas, en aderezos, en ensaladas, en embutidos. Está el agar, que se obtiene también de algas rojas. Está la pectina, que es un polisacárido natural que se obtiene de las paredes celulares vegetales y forma geles en medio ácido en presencia de grandes cantidades de azúcar. Este normalmente se utiliza en la formulación de mermeladas. Hay que tener en cuenta que los espesantes pueden tener una temperatura óptima a la que se disuelve y actúa. Por ejemplo, la gelatina se hidrata en agua fría, pero necesita de calor para disolverse completamente y gelifica hasta que se enfría. La goma Santana se disuelve en frío y es una de las más versátiles porque resiste cambios en pH, en temperatura, concentraciones de sal. Se tiene el agar-agar, que es derivado de las algas rojas. Se necesita hervir para disolverse y gelifica a temperaturas mucho más altas que la gelatina. Vamos a tener emulsionantes y estabilizantes. Estas sustancias confieren y mantienen la consistencia, la textura deseada y evitan la separación de ingredientes que naturalmente no se unirían, como la grasa y el agua. Se emplean en productos como la margarina, en quesos, en pastas untables, en helados, chocolates, productos de repostería, pastelería, galletas, aderezos, mayonesas, alimentos bajos en grasas. Entre los emulsificantes más utilizados se encuentran la lecitina, que se obtiene como un subproducto del refinado aceite de soya o a partir de la yema de huevo, y los mono y glicéridos de ácidos grasos. Una emulsión sin un emulsionante agregado se puede separar muy rápidamente. La lecitina es un fosfolípido, tiene una parte hidrofílica, eso quiere decir que ama el agua, y una parte lipofílica, que ama la grasa. Entonces, se coloca en una interfase entre ambas fases y este producto va a tener en cada esquina, ¿verdad? Agua y grasa, entonces las va a unir y va a hacer que sean estables.
que se dé la emulsión. Por ejemplo, en una mayonesa es una emulsión de aceite y agua, porque mayonesa es aproximadamente 70-80% aceite y se le agrega lecitina de huevo. Esa es la que hace que esa mezcla se estabilice. Cuando se le echan las claras tienen lecitina de huevo y esa es la que permite que la mezcla se mantenga estable. Ahora, se puede crear la emulsión, pero puede ser que en el tiempo esa emulsión se desestabilice. Entonces va a requerir un estabilizante, que ese estabilizante va a hacer que esa emulsión se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, un helado, la lecitina emulsiona la grasa láctea con el agua, pero también se tiene la goma aguar y, y esta va a estabilizar esa emulsión durante meses en el congelador, evitando que se formen cristales de hierro que vayan a dar una textura arenosa al helado. Vamos a tener aromatizantes que son aditivos que modifican el sabor y el aroma, porque el aroma es el responsable aproximadamente del 80% de lo que nosotros percibimos como sabor. Si nosotros nos tapamos la nariz y comemos, le damos un mordisco a una manzana y a una papa, probablemente nos vaya a costar distinguirlas si no tenemos el sentido del olfato, si no podemos oler. Por eso los aromatizantes son muy poderosos. Son sustancias o mezclas de sustancias con propiedades aromáticas y saborosas que debido a su naturaleza volátil de sus moléculas son capaces de dar o reforzar el aroma y el sabor de los alimentos. Se utilizan especias para agregar sabor a las comidas como el clavo de olor, el jengibre, el romero, jugos de frutas, la vainillina y las esencias naturales de frutas o sus formulaciones artificiales. Los aromatizantes normalmente se destruyen o evaporan muy rápidamente si los agregamos antes de un tratamiento térmico. Se utilizan procesos de microencapsulación por spray drying. Parece que ya les había explicado esa técnica en alguna otra clase, que es cuando se tiene un producto que, que se nebuliza, que se ponen en partículas muy pequeñas y con una columna de aire caliente se seca y se le evapora el agua. Con estos procesos de spray drying, el aroma se protege dentro de una cápsula microscópica de maltodextrina o goma arábica que se rompe al masticar. Al disolver el agua o con el calor en la boca, también debemos distinguir entre aromatizantes naturales que se extraen directamente de las fuentes, como el aceite esencial de la naranja, o los idénticos al natural, como la vainillina sintética, que es igual a la vainillina natural. Normalmente nosotros en cualquier, cualquier comida, cualquier cosa que veamos que dice que tiene sabor a vainilla, lo que va a tener es una esencia vainillina. ¿Por qué? Porque la vainilla natural es increíblemente cara. Es sumamente cara. Eh, Hay momentos en los que el precio puede costar hasta $3,000 un kilo de vainilla natural, de extracto natural de vainilla. Y el kilo de vainilla natural puede costar a cientos de dólares. Vamos a tener resaltadores y potenciadores del sabor. Estos son sustancias que realzan el sabor y el aroma de un alimento e influyen en la sensación del cuerpo y la viscosidad en el paladar.
El más empleado es el glutamato monosódico, compuesto por sodio y ácido glutámico, y los ácidos guanílico e inosínico y sus derivados que se obtienen a partir de levaduras y extractos de carne. Estos se emplean principalmente en productos salados, en platos orientales, en comidas preparadas, en salsas y en sopas, en derivados cárnicos y embutidos y patés. El glutamato monosódico o GMS se le llama comúnmente Ajinomoto, no agrega sabor propio estrictamente, sino que lo que hace es estimular los receptores para, para el sabor umami, que tenemos el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami, que es como un sabor como salado, como a carne, un sabor como proteico. Vamos a tener edulcorantes, que son sustancias naturales y artificiales diferentes a la sacarosa, que aportan sabor dulce al alimento. Los edulcorantes de bajas calorías han sido los aditivos de mayor desarrollo en los últimos años. Estos impulsados por las epidemias mundiales en enfermedades de obesidad y diabetes, que ahora se consumen azúcar en cantidades muy grandes respecto a lo que el ser humano ha estado históricamente acostumbrado a consumir. Entonces ha provocado estas enfermedades y los edulcorantes han sido tendencia para venir a sustituir los azúcares regulares. En la actualidad, la mayoría de los edulcorantes de bajas calorías están constituidos por aspartamo o acefulsame, ambos con mayor capacidad de endulzar que el azúcar de mesa. El aspartamo está formado por los ácidos fenilamina y aspartamo. Cualquier producto que contenga aspartamo debe incluir en la etiqueta que contiene fenilanina. Yo siempre recuerdo los chicles Tridents tienen esto en la etiqueta, contiene fenilanina. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen una enfermedad que se llama fenilcetonuarina, esta es una enfermedad genética que esas personas no pueden metabolizar ese producto químico y la acumulan en su cuerpo. Y esto les va a producir un daño neurológico severo. Entonces, se debe poner en la etiqueta para los casos de esas personas que pueden tener esa enfermedad. Se tiene el acefulsame K, que no es metabolizado por el organismo, por lo cual se excreta sin cambios químicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entra y sale del cuerpo así, así completo. Eso quiere decir que es muy seguro toxicológicamente, porque no va a quedarse en nosotros. En los últimos años ha comenzado a verse en los mercados de Europa edulcorantes a base de fructanos, azúcares vegetales sencillos, que tampoco son metabolizados por el organismo. Se tiene el sorbitol y la isomaltosa y el maltotitol. Se incorporan en edulcorantes de mesa y en alimentos bajos en calorías. Tenemos los colorantes, que son los aditivos que van a modificar el color. Cuando vemos un alimento, probablemente eso es lo primero que vemos, el color, antes de olerlo o de probarlo, es lo que observamos. Si el jugo de naranja está verde, bueno, qué asco, ¿verdad? Lo vamos a rechazar. ¿Por qué? Porque nosotros asociamos los colores con, con los alimentos y con la frescura.
Los colorantes son sustancias que aportan, intensifican o resaltan el color de un producto para compensar la pérdida de color debido al almacenamiento o procesamiento o variaciones naturales de materia prima y para realzar los colores naturales de los alimentos. Son ampliamente utilizados en reposterías, en golosinas, jugos de frutas, gaseosas, galletas, helados. El objetivo es mejorar su aspecto visual y poder dar respuesta a las expectativas de los consumidores. Bajo ninguna razón se puede utilizar colorante para ocultar o disimular fallas en un producto. Esto es muy fundamental. ¿Por qué? Porque si se hace eso es fraude alimentario y está penado por ley. También se pueden diferenciar los colorantes entre hidrosolubles, entre los, entre los hidrosolubles, que son los que se van a disolver en agua y son ideales para las bebidas, las gelatinas, la confitería húmeda y las lacas. Las lacas son liposolubles, sirven eh, para pigmentar aceites o grasas, como también chocolates, chicles o productos como grasos. Vamos a tener otros aditivos como los antiespumantes, que son sustancias que previenen o reducen la formación de espuma. Se usan en la fabricación de mermeladas que generan espuma al hervirse. Esto es muy importante, los antiespumantes. En un proceso de fritura industrial, cuando freímos a gran escala, el aceite puede formar espuma y desbordarse del tanque. Imaginen qué peligroso, ¿verdad? Puede causar incendios o quemaduras a los operarios. Entonces ahí es importante el antiespumante. Se tienen los antiglutinantes que reducen la tendencia de las partículas individuales a adherirse a otras. Por ejemplo, evitan que la sal se aglomere. Aquí están compuestos como el dióxido de silicio y se utiliza para conservar la sal, el azúcar o especies molidas. Aquí en Costa Rica tenemos una humedad relativa alta, del 70 al 80%, entonces los antiglutinantes son muy importantes. No sé si ustedes alguna vez han observado que si dejan una sal sin tapar, rapidito se humedece y se llena de agua. Un antiglutinante va a evitar que eso pase. Se tienen humectantes que protegen a los alimentos de la pérdida de humedad o facilitan la disolución de un polvo en un medio acuoso. Vamos a tener también reguladores de acidez que alteran o controlan la acidez o la alcalinidad de los alimentos. ¿Por qué es importante regular la acidez o el pH? Porque muchos conservantes dependen del pH para funcionar. Los colorantes también cambian de tono si el pH varía y hasta la textura puede colapsar si el pH se sale de rango. Entonces, un cambio de pH de 0.5 para arriba o para abajo puede hacer que su conservante deje de funcionar y que ya el producto vaya a ser un riesgo microbiológico. Se tienen los acidulantes que aumentan la acidez y dan un sabor ácido a los alimentos, como los ácidos cítricos, tartárico y fumárico. No todos estos acidulantes eh, tienen igual sabor, entonces hay que escogerlos bien.
que tienen leudantes químicos, que son sustancias o mezclas de sustancias que liberan gas y de esta manera aumentan el volumen de la masa. Los más utilizados son el bicarbonato de sodio, el fosfato monocálcico, en harinas leudantes, repostería, galletas, panificados y polvo para hornear. Y finalmente tenemos las enzimas, que estas actúan sobre las etapas de procesamiento de las materias primas en la inacción de las reacciones químicas de la producción del alimento. El uso de las enzimas en la alimentación no es nuevo. Por ejemplo, en la producción de queso se emplea desde hace bastante el cuajo, que es una mezcla de enzimas, entre ellas la quimiosina obtenida del estómago de ternero, que acelera la coagulación de las proteínas de la leche. Ok, ¿qué hace una enzima? Normalmente cuando se dé eh, una reacción química, se necesita una energía de activación, se necesita cierta cantidad de energía para que ciertos procesos químicos pasen, inicien, comiencen. A pesar de que se tengan los elementos, se necesita energía para que ese proceso comience. Y las enzimas vienen a funcionar para reducir esa energía de activación, para que ese proceso comience. Entonces, si agregamos una enzima, la enzima funciona como un catalizador que hace que ese proceso inicie. Las enzimas son una categoría especial porque más que coayudantes, funcionan más como coayudantes que como aditivos tradicionales, porque no se consumen. La enzima queda al final. Las enzimas son específicas y funcionan como llave y como cerradura. Una proteasa va a solo cortar proteínas, una lipasa solo corta grasas, una amilasa solo corta almidones. No hay reacciones secundarias indeseadas si se usan correctamente. Y con esto llegaríamos al final de la clase de hoy. Si hay alguna duda, alguna consulta, podemos verlo.